parte hay gente que asocia comuneros con movimiento de izquierdas, pero además con movimiento de izquierdas marxista, leninista. Es que hay gente que cree que eran 4 desarrapados que se juntaron en el campo a que los masacraran. Que no se trató de una revuelta, fue una revolución. Desde entonces Castilla no se ha vuelto a levantar. Fue como un momento de rebelión, un momento glorioso, un momento de decir, aquí estamos. Vamos a reivindicar que el rey de Castilla sea rey en Castilla. No quieren un rey que esté en el norte, perdiendo el tiempo, teniendo amoríos con su abuelastra. Los nobles querían que ganase Carlos, pero no mucho. Y que ganase, pero no muy rápido. ¿Hasta qué punto era Juana la loca realmente? Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Vaquero Podcast. Hoy tengo el auténtico placer de tener a Engel de la Cruz, que tiene una biografía muy extensa. Yo ya la conocía de antes, pero no conocía la biografía. Profesor, bueno, aparte de licenciada en Humanidades, experta en literatura y profesora de español para extranjeros, de alemán, de literatura y de geografía e historia. Muy bien, perfecto, todo bien. 10 de 10. Bueno, bienvenida. Me ha acabado tu libro ayer, además. Ayer, mira, o sea, lo tengo bastante fresco. Aquí está, Comuneros, la Revolución de Castilla. Un tema que, bueno, a mí me interesa mucho y que yo creo que ha sido muy pervertido a lo largo del tiempo, incluso para usarlo políticamente, que de hecho le dedicas un capítulo entero a la influencia posterior. Tengo que hacer una pregunta, la primera, lo siento, que es, bueno, es un poco de broma, pero hay gente que lo defiende. ¿Fue una revolución marxista? Bueno, la primera en la frente. Me congratula que me preguntes eso porque hay gente que lo piensa. O sea, increíblemente, hay gente que asocia comuneros con movimiento de izquierdas, pero además con movimiento de izquierdas marxista, leninista, o sea, como todo muy, muy extremo. El por qué la gente piensa que unos señores del siglo XVI, muy tradicionales además, eran de izquierdas, cuando no existían las izquierdas, no lo sé, pero se asocia. Y de hecho, en una entrevista que me hicieron, el titular fue ese, Padilla no podía ser marxista ni comunista, y en Twitter, que entonces se llamaba Twitter, me dieron pa'l pelo. Claro, es que no puede ser marxista si no hay clase obrera, o sea, no puede haber sí. ningún tipo de revolución de ese tipo. ¿A que parece muy obvio? Sí. Pues no lo es. No sé por qué, pero no lo es. También otra cuestión que yo creo que es por el último periodo, pero sobre la composición de clase, incluso de todo el proceso de los comuneros, la cuestión antifeudal, o más bien antiseñorial, es algo más apegado al último periodo, por cuestiones que se desarrollaron de forma simultánea, que luego fueron de que te fuerzan a elegir, ¿no?, determinadas alianzas, pero en un principio ni siquiera era una revuelta antifeudal o antiseñorial. Ni muchísimo menos, y más cuando tenemos en cuenta que en un principio muchas de las personas que inician esta revuelta pertenecían a esa clase privilegiada, es decir, no podían ser antiseñoriales cuando ellos mismos tenían señoríos y tenían maestrazgos. Entonces, es algo un poquito también difícil de concebir o difícil de asociar, pero sí que es cierto que llega un momento en el que se producen revueltas antiseñoriales, que son revueltas que no tienen nada que ver en un principio con los comuneros, pero los comuneros como que apoyan esas revueltas o como que se ponen detrás, ¿no?, para darles cierto empaque. Eso es en el momento en el que empieza a haber una crisis dentro del movimiento comunero entre los radicales y los moderados. Los moderados son los que apoyan a los nobles, o son, digamos, los que pertenecen a unas clases más, a unos sectores más privilegiados. Los radicales no. Entonces, los radicales empiezan a apoyar esos movimientos antiseñoriales, pero realmente no tenían en un principio nada que ver con los comuneros. Lo que pasa es que luego al final todo se ha juntado, todo se ha mezclado, todo se ha metido en el mismo saco y al final pues todo lo mismo. Y no sabíamos distinguir. ¿La persona de más alta cuna dentro de lo que eran las filas comuneras sería María Pacheco? Sin duda, era María Pacheco, porque María Pacheco pertenecía al linaje de los Mendoza, que luego, no en este momento, sino un poquito después, fueron considerados grandes de España. Luego también tenemos nobles como, por ejemplo, los Laso de la Vega, de Toledo, que estaba implicado ahí, Pero, que era hermano de Garcilaso. Es muy curioso, porque Garcilaso luchó contra los comuneros, o sea, luchó en el bando imperial, pero Pedro luchó con los comuneros. Pedro Girón, que era otro noble,
También estaban los Maldonado de Salamanca, que uno de ellos era sobrino del almirante de Castilla, es decir, que era una persona que pertenecía a la alta nobleza. Entonces, sí que es cierto que hubo gente de la alta nobleza implicado y sí, efectivamente, la comunera más noble que existió fue María Pacheco. Luego, incluso a nivel de importancia, porque luego iremos de forma más cronológica, pero ella continúa un poco la lucha incluso después de Villalar. O sea, la importancia que tiene, sobre todo en la resistencia de Toledo, sí que es grande. Sí, es uno de los personajes de primer orden dentro de esta historia. Incluso yo diría que al mismo nivel, yo diría no, hay que decirlo, al mismo nivel que Padilla, Bravo y Maldonado estaba ella. Además, ella tiene el mérito de que en un momento en el que podía haber escogido vivir una vida cómoda, obtener el perdón del emperador, ella decidió arriesgar su vida siguiendo con la causa comunera. Entonces tiene todavía más mérito, porque sí que es cierto que los 3 capitanes comuneros por excelencia murieron en batalla, que realmente no murieron en batalla, sino justo después, porque fueron capturados. Pero ella no. Ella simplemente decidió continuar pues, por amor a la causa. Eso tiene mucho más mérito. Hay otro, antes de meternos en por qué surge, cómo, etcétera, hay otro personaje que yo no conocía nada más que su nombre, que le tengo aquí, que es Antonio de Acuña. ¡Hombre! Un personaje de novela, sin duda, que claro, él era obispo, que además llegó de una forma peculiar a ser obispo, y tuvo, bueno, apoyó a los comuneros hasta prácticamente el final. Sí, en el caso de Acuña, que bueno, siempre es una figura que tampoco se ha destacado mucho, tenía mucho que ver su ambición personal. Él era un obispo, pero era un obispo de una mentalidad medieval abrumadora. Eran estos obispos que iban a la guerra, que tenían hijos, amantes, que eran estos obispos medievales que también eran guerreros. Él se involucró por ese beneficio personal y lo llevó también hasta sus últimas consecuencias. De hecho, murió en prisión, murió ajusticiado, se intentó escapar y mató al carcelero y lió una de miedo. Y es un personaje que es muy curioso porque yo tenía pesadillas. Yo cuando estaba escribiendo el libro de los comuneros, soñaba mucho, seguro que te pasa, ¿no? En el proceso creativo y cuando estás escribiendo, ¿verdad? Cuando estamos con el proceso creativo siempre los personajes se aparecen. Soñamos con la trama, incluso soñamos que escribimos. Yo soñaba con todos ellos, pero quien más se ocupaba mis sueños era precisamente Acuña. No es el personaje que más me gusta, pero sí que como no hablo demasiado bien de él, porque era muy ambicioso, era muy violento. De hecho, los mayores saqueos, pillajes y demás, pues los hizo él con sus tropas. Es curioso porque era obispo. Y... Con tropas que también eran sacerdotes. Sí, que también eran sacerdotes. Entonces, bueno, pues realmente en el libro no hago un retrato halagüeño de él y es como que en sueños aparecía como para regañarme, para decir, ¿por qué estás hablando mal de mí? Pues a mí, de hecho, he buscado más sobre él, sí me ha gustado. Sí. Sí le describes como una persona ambiciosa, pero a mí, como narras como es, a mí me agrada el personaje, de que me ha llamado la atención. Tiene un halo como de personaje, de malo del oeste, ¿no? De malo de película antigua, sí, de villanos. Sí, tiene, realmente los personajes tienen todos como ese halo romántico de eran malos, pero eran buenos al mismo tiempo. El que es bueno tampoco es del todo bueno o hace cosas que no están bien. Entonces, bueno, pues son personajes que dan mucho juego. Todo esto tiene su origen, por así decirlo, en la llegada de los Habsburgo. También que Cisneros pues, murió antes de que él realmente que era el hombre poderoso en Castilla. Sí. Yo creo que lo que más perdimos los castellanos fue porque él murió, si no, creo que todo hubiera sido muy distinto. Sí. Yo siempre he sido muy, muy seguidor de todo el desarrollo y muy defensor de la figura, que muchas veces está como muy hecha de menos en la historia, y sin él posiblemente no hubiéramos sido lo que terminamos siendo. Y claro, él fallece, no lo consigue, vienen los Habsburgo y viene Carlos con un séquito, él no habla castellano, sus séquitos tienen intereses ajenos a Castilla, se gastan el dinero de Castilla en las pretensiones imperiales y muchas veces incluso a los comuneros se les pinta como unos locos cuando en realidad creo que eran 2/3 de Castilla, de las ciudades, se suman a los comuneros en un principio, porque claro, ellos lo que quieren es que el rey de Castilla sea rey de Castilla y no rey de otras cosas. Y precisamente cuando los comuneros pierden,
Castilla se diluye un poco, es la visión que yo tengo, se diluye un poco en ese sueño imperial y ya un poco no levantamos cabeza hasta ahora, hasta hoy. Sí, es así y ya lo dice el poema que luego se convirtió en canción, El canto de esperanza. Desde entonces Castilla no se ha vuelto a levantar. Realmente fue un destello que tuvimos, fue como un momento de rebelión, un momento glorioso, un momento de decir, aquí estamos, vamos a reivindicar lo que somos, vamos a reivindicar que el rey de Castilla sea rey en Castilla, porque claro, hay que tener en cuenta también un poco la circunstancia de la época. Carlos no llega como rey de España, porque ese concepto no existía. Llega como rey de Aragón, llega como rey de Castilla. Los castellanos quieren que su rey reine. Por eso luego reivindican también a Juana, porque ven que ella sí que puede, al estar en Castilla, puede reinar. No quieren un rey que esté en el norte, perdiendo el tiempo, teniendo amoríos con su abuelastra, que eso es algo que en su momento pues, causó gran escándalo, ni que tampoco se fuese a Alemania a hacerse coronar. Ellos querían un rey que reinase. Es que es tan fácil como eso, pero tampoco se daba. Cuando leí lo de la abuelastra en su día, sí. a mí también me impactó. Fíjate. Sí. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que Germana en esa época tendría unos 30 y poquitos años y Carlos tenía 17, es que ni siquiera tenía 18 años, entonces había diferencia de edad, pero tampoco es una señora de 60 con un chico de 20. Es el nombre eso completo, es, ¿no? Sí, era la última esposa, la segunda esposa de Fernando el Católico. Un matrimonio que él tuvo que aceptar por imposición de Aragón, porque decían, vale, me parece muy bien que tú hayas reinado con tu esposa, pero ojo que Isabel no llegó a reinar en Aragón, que esto también es importante decirlo. Fernando en Castilla sí como rey consorte, pero Isabel allí no la podían ni ver. Entonces era, vale, está muy bien, te has quedado viudo, no tienes hijos varones, tienes una hija, Juana, que va a ser reina de Castilla, porque allí no existe la ley sálica, pero aquí en Aragón tienes que tener un hijo, o sea, queremos un heredero. Entonces le pidieron al rey que cumpliese con sus obligaciones de rey y que tuviese un hijo. Entonces te tienes que volver a casar, aunque no quieras, con una chica joven que pueda ser fértil, que pueda garantizarte ese hijo, que realmente luego pues no, bueno, nació. Y murió, ¿no? Murió enseguida, pero no... Eso puede haber cambiado la historia. O puede haber habido una guerra de por medio. Sí, pero realmente lo que hubiese cambiado la historia, que estuvimos muy cerca de que pasase, fue el primer testamento de Fernando el Católico. Bueno, el primero no, porque ese es bastante anterior, pero el que tuvo cuando ya veía que iba a reinar Juana o que podía sucederle Carlos. Fernando quiere que reine el infante Fernando, es decir, el hermano pequeño de Carlos. ¿Por qué? Porque Fernando había nacido en Alcalá de Henares, Fernando se había criado según las costumbres castellanas, se le hablaba castellano, estaba muy familiarizado y era el nieto favorito además de Fernando. Entonces eso hubiese supuesto por lo menos esa escisión, ¿no?, del reino de Aragón con Fernando y el reino de Castilla con Carlos, en un principio. Al final le hicieron emperador después. Sí, le salió bien. En un principio Carlos se lo quitó de en medio, en cuanto llega a España dice, uy, Fernando tiene aquí mucha gente que lo apoya, fuera. Lo mandamos a Flandes y que se críe allí y le fue bien. Realmente fue el sucesor en el Sacro Imperio Germánico, digamos que no fue su hijo Felipe, sino que fue su hermano Fernando. ¿Queréis un café de calidad, amigos? Fijaos en este paquete, diréis, ¿qué hace con ese paquete chuchurrío en la mano? Pues esto lo dejé hace nada en mi oficina y mirad cómo está. Se lo han tomado todo a mis espaldas, traicioneramente. Café Puerto Rico, está tan bueno que te lo hacen desaparecer en un segundo. Parecen los relojes de Iker Casillas. Así que 10% de descuento, Roberto Vaquero 10. Si queréis un buen café, si no, pues adiós. Respecto a Juana, también se ha hablado de todo de ella. ¿Hasta qué punto era Juana la loca realmente? La pregunta. Bueno, a ver, no lo vamos a saber nunca, entonces todo lo que podamos decir van a ser teorías. Lo que yo creo o lo que yo quiero creer y sobre todo lo que yo puedo pensar después de haber leído mucho y sobre todo la conclusión a la que se puede llegar leyendo un documento tan sencillo, que no son documentos ocultos que están en un archivo, no. El documento clave es el testamento de Isabel, la católica, cuando muere. Isabel la católica dice: ordeno que
reine mi hija Juana, y si ella no quiere o no puede gobernar, que sea mi esposo Fernando. Sí que algo había, ¿no? Con eso que se ve en el testamento. Claro, pero ¿qué es aquí lo interesante? El no puede, mira, no puede porque no tiene las capacidades mentales o no está en su sitio, o no quiere. Porque el problema que tenía Juana es que no quería. Juana no quería. Para Juana, el hecho de convertirse en reina, bueno, en primer lugar, en princesa de Asturias, era algo que ni se esperaba, para lo cual ella no estaba preparada, ni muchísimo menos. Sí que es cierto que ella había sido educada, o sea, ella hubiese podido ser una gran reina, pero se vio desbordada por las circunstancias. Había estado parte de su vida en Flandes, totalmente aislada de su reino, de los suyos, con un marido que no vamos a decir que la maltratase porque eso es muy osado, no tenemos documentos que lo dijesen. Pero fama de libertino sí tenía. Sí, sabemos que bueno, que la relación no era buena, que él era muy infiel y que eso a ella le causaba muchísima desazón. Entonces, de repente se vio en esa situación, se vio en Castilla, embarazada, siendo nombrada princesa de Asturias, sabiendo que tiene que reinar con sus 3 hijos pequeños en Flandes, su marido, que pasaba de todo y que en cuanto fue proclamado príncipe de Asturias, se fue inmediatamente, porque además era como, bueno, vendré cuando me interese. O sea, realmente esto no me va la vida en ello. Me interesa, porque le interesaba mucho gobernar, pero no me va la vida. Entonces, toda esa circunstancia familiar que ella tenía le causaba como esa dualidad. Lo explica muy bien Bethany Aram, que yo siempre recomiendo su obra cuando hablamos de Juana I. Ella explica la teoría de los 2 cuerpos del rey, que es una teoría que se aplica o que se empezó a aplicar para explicar la monarquía inglesa. Entonces dice, Juana tenía 2 cuerpos, o cada rey tiene 2 cuerpos, su propio cuerpo y el cuerpo del rey. Entonces, en Juana, muchas veces, su propio cuerpo, no el cuerpo de la reina, se hacía manifiesto. Es decir, su deseo de estar con su marido, con sus hijos, de estar tranquila, porque además pues ella pues, tenía además pues una forma de ser pues quizá poco convencional, por eso también se la ha tildado de loca muchas veces, por ser poco convencional o por ser quizá más rebelde. Entonces, ella se veía siempre entre esos 2 mundos, entre el deber y el querer. Y tener que compaginar todo con el poder. Se le hizo todo bola. Isabel lo veía y decía, ella no va a querer. Isabel el miedo que tenía además era, si Juana no quiere gobernar, va a delegar todo el poder en su marido. Que era uno de los temores también que tuvo problemas con él, Fernando, ¿no? Sí. Bueno, Fernando, a ver, según las teorías más quizá acertadas, fue de hecho Fernando quien envenenó a Felipe. Pero porque Fernando estaba viendo, a ver, no vamos a justificar el envenenamiento, bueno, quizá un poquito sí, pero está mal, ¿vale? Pero sí que es cierto que lo hizo por el bien de Castilla. Ya no solo porque Fernando quisiese gobernar o no quisiese soltar el poder, mejor dicho, sino por el bien de Castilla y por el bien de su hija. Lo que pasa es que luego se dio cuenta de que le convenía también tener a su hija quietecita, encerrada y que no tuviese muchos partidarios alrededor. Realmente fue una mujer a la que le tocó vivir circunstancias muy extremas y una situación política que simplemente fue desbordante para ella y para todos los demás. Entonces tuvieron que tomarse decisiones muy extremas. Sobre todo, bueno, todo el desarrollo del libro, he visto que te gusta Josep Pérez. Sí. Yo me he leído el de Historia de España, a mí sí me gustó. Y claro, sí. Lo he visto y digo, mira. Sí. Compartimos gusto aquí. Sí, no, es magnífico. Además, se considera hoy en día que los primeros estudios que hizo sobre los comuneros ya son bastante antiguos. Pues se sigue considerando hoy en día que sus tesis son un 90% acertadas. O sea que no ha variado mucho, que la intuición que él tenía y lo que él pensaba no ha variado. Y a mí lo que me gusta mucho de Pérez, aparte del rigor que aplica al estudio de los comuneros y que nos cuenta lo bueno, se nota que le gusta, porque, a ver, todos los que escribimos sobre comuneros realmente tenemos esa pasión detrás. Pero él, aparte de ese apasionamiento por los comuneros, también cuenta lo malo. Eso es lo que me gusta, lo que me interesa. Yo no quiero una mitología,
no quiero una apología, no quiero un cuento de hadas sobre los comuneros. Yo quiero que me cuentes lo que hicieron bien, lo que hicieron mal y lo que hicieron regular. Si me cuentas todo lo bueno, pues vas a perder credibilidad. Y Josep Pérez cuenta todo. Y además hay una cosa que me encanta de Josep Pérez, y es que él no era una persona de derechas, pero escribió sobre personajes que hoy en día se consideran más del gusto conservador. De hecho, él cita mucho, Sí. referencia mucho a Hobsbawm, por ejemplo. Sí, que es, historiografía marxista total. Entonces, por eso me gusta y eso le da mucho valor. Debería de ser un ejemplo a seguir para muchos historiadores, que muchos están o estamos. No me gustaría meterme en ese saco, pero bueno, tampoco voy a tener la osadía de decir, no, todos son malos menos yo. Es un referente que tendríamos que tener en historiografía. ¿Cuáles son, hemos hablado ya un poco de cómo era esa corte de Carlos al principio? ¿Ese sería uno de los motivos principales o el principal de por qué todo este movimiento se desarrolla? La corte de Carlos. A ver, realmente, si tuviésemos que explicar bien cuál fue el origen, tenemos que irnos para atrás, pero además varios siglos hacia atrás. Hay que tener en cuenta que en Castilla y en más reinos, pero bueno, estamos hablando de Castilla, me voy a centrar en Castilla porque si no ya se me va a ir todo de madre. En Castilla habíamos tenido durante toda la Edad Media un pasado muy levantisco con respecto a los nobles. Los nobles se rebelaban por sistema contra los reyes. Tenemos las grandes revueltas o el gran descontento, por ejemplo, que causó Pedro I, el cruel o el justiciero, según la versión de la historia que nos interesa contar. El cruel suena con potencia también, para pasar a la historia. Sí. Cruel era. Que también hiciese justicia, eso, bueno, no lo vamos a discutir aquí, pero cruel era un rato. Entonces, bueno, pues también tenemos ese referente, estamos hablando del siglo XIV, cuando en Toledo, precisamente, la ciudad se levanta contra él por culpa de el abandono que había hecho de su mujer, de Blanca de Borbón. Entonces, que fue una excusa, realmente podría haber sido cualquier otra cosa. Pero eso como que se utilizó como herramienta e instrumento político. Entonces, sí que teníamos ahí una gran tradición medieval de nobles que se levantan contra los reyes que se consideraban que no eran buenos reyes. Ya sea por deseo de un gobierno mejor, ya sea por un deseo de los nobles de tener más poder, lo que sea. Pero sí que es cierto que esa tradición ya arranca de antes. ¿Qué tienen los comuneros que no tenían estos movimientos medievales? Para empezar, algo totalmente novedoso, que es un programa político. Ellos se articulan en torno a unas leyes, en torno a la ley perpetua de Ávila. Entonces, ellos tienen claro lo que quieren, lo plasman en papel, se lo quieren, intentan hacérselo llegar al emperador. No lo consiguen, spoiler, no pueden porque son capturados además cuando iban de camino. Y un poco pues ese es el origen. Realmente empiezan a pasar cosas, digamos, que se junta ese pasado levantisco, se junta el mal gobierno, no de Carlos, porque yo creo honestamente que Carlos no gobernaba, se dejaba gobernar, se dejaba aconsejar y mal aconsejar, más luego un montón de problemas económicos. Estaba el problema, por supuesto, de los precios de la mesta, los precios de la lana, los problemas de la importación y la exportación de la lana. Todo hizo ahí como una mezcla, como un caldo de cultivo idóneo para que se produjese este levantamiento y además para que tuviese tanto éxito. Bueno, ya hemos dicho que 2/3 de las ciudades al principio se suman. ¿Fue Toledo el foco más importante? Fue el primer foco. O sea, realmente fue la primera ciudad que se levantó. Toledo, por eso a mí se me llevan los demonios cuando veo muchas veces la desidia que hay en Toledo con respecto a recuperar esta parte de nuestra historia. Porque todo empezó en Toledo. ¿Por qué empezó en Toledo? Porque allí los miembros del consistorio eran que luego también muchos de ellos eran procuradores en cortes, pues eran especialmente rebeldes, por decirlo así. Empiezan a ver los abusos de poder que se producen, empiezan a ver además que el nuevo rey está en el norte porque él desembarcó en Tazones, él se queda por el norte, acude a Aragón, acude a Valladolid, donde en Valladolid de hecho estuvo viviendo unos cuantos meses,
pero no tiene ninguna intención de ir a Toledo. Y eso en Toledo escoció. Porque es ¿por qué no vas a Toledo?, que es la ciudad tradicional donde van los reyes y donde se hacían coronar. Él pasaba de Toledo totalmente. Y luego, otro hecho fundamental, que eso es algo que en Toledo además también duele, todavía a día de hoy pues son cosas que siguen escociendo, que nos siguen tocando muy de cerca, es el hecho de que cuando muere Cisneros, el nuevo arzobispo es el sobrino de Guillermo de Croix, que era como el principal ministro. Sí, que no es ni de quién. Pero es que además Guillermo de Croix, para empezar, tenía 18 años. No era de Castilla. Él estaba en Flandes y ni siquiera llegó a pisar Castilla, porque además él murió muy joven. Eso fue un escándalo, porque vamos a ver, Toledo, donde está el obispo primado de España, desde tiempos de Alfonso VI. ¿Por qué nos meten ahora a un extranjero? Que además en eso Isabel la Católica fue muy tajante. Y en su testamento además lo dice, que no, que ya lo había dicho varias veces, pero lo remarca, que no sean ocupados altos cargos por parte de extranjeros. Entonces todo eso, como la ciudad de Toledo ve que Carlos hace caso omiso, se lo toma como una afrenta personal. Empieza en Toledo, se extiende a Salamanca, Segovia, Medina del Campo y muchas más ciudades. De hecho, Segovia lo asaltan. Sí. Lo asedian, vamos. Sí. Los realistas, quiero decir, los partidarios de Carlos. Los imperiales. A ver, con razón, porque aquí no vamos a justificar ningún tipo de violencia, pero sí que es cierto que cuando se aprueba el servicio en Cortes de 1520 en La Coruña, cuando vuelve el procurador en Cortes de Segovia a Segovia, él había votado que sí a pagar el impuesto. Eso, claro, la ciudad se lo tomó igual como un insulto. Como, ¿por qué haces eso? Claro, eso se había hecho con un soborno o amenazas. Entonces él, cuando llegó a la ciudad, que él además pues intentaba explicar sus motivos, lo que hizo la gente fue matarlo por las calles. Entonces, también el día antes habían matado a 2 personas más, pues obviamente eso provocó la ira del ejército realista y por eso se asedia la ciudad. Eso se puede considerar el primer momento de la Guerra de las Comunidades. Que ese asedio lo romperá posteriormente con las milicias Padilla, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Juan Bravo acude a Toledo a buscar a Padilla. Padilla era el líder carismático por excelencia de los comuneros. Era el capitán de la milicia toledana. Era además, al parecer, una persona muy carismática, como ya he dicho. Entonces, Juan Bravo acude a Toledo a pedir auxilio a Padilla y sus tropas. Van a Segovia, también acompañado de Juan de Zapata, que era el capitán de Madrid, porque Madrid fue una ciudad muy comunera. ¿Por qué? Porque Madrid es Castilla. Y ya está. Entonces, que eso también es una cosa que me parece totalmente de coña tener que explicarlo, pero sí, Madrid es Castilla. Luego quiero hablar de las extrapolaciones y hablaremos de Castilla, el castellanismo, la identidad y de todo. Sí, me parece bien. Pero bueno. Sobre todo este proceso, claro, yo lo que quiero que expliques un poco es de que sí que fue un movimiento exitoso en los inicios. Que hay gente que cree que eran 4 desarrapados que se juntaron en el campo a que los masacraran y en realidad las ciudades, los gobiernos de las ciudades se sumaron al movimiento. Sí. Hay que tener en cuenta que no se trató de una revuelta, fue una revolución. Una revuelta enseguida se sofoca, es más espontáneo, es pues eso, algo que fácilmente se puede sofocar. Pero una revolución, insisto, tiene un programa político detrás. Tiene mucha gente, mucho apoyo detrás. Entonces, no eran 4 desarrapados ni eran 4 mindundis que estaban ahí diciendo no. Y es que además en las ciudades eran apoyados por la inmensa mayoría de la población, independientemente de si eran más clase media, que no existía la clase media, entendedme, burguesía, etcétera. El clero incluso se llegó también a involucrar. Bueno, el obispo Acuña, que era obispo, pues ahí ese estaba. Se involucró de verdad. Ese sí, ese se puso a repartir hostias de todo tipo. Entonces, bueno, fue un movimiento exitoso, pero porque se pedían cosas que era lo que realmente necesitaba el reino. Buen gobierno,
que no se desangrase a la población con impuestos excesivos, que es lo que estaban haciendo los flamencos. Hay que tener en cuenta que ellos necesitaban muchísimo dinero, primero para restaurar la propia economía flamenca, que estaba súper diezmada, y también pues, para lograr que Carlos pudiese hacerse coronar emperador. O sea, necesitaban dinero y en Flandes no lo había. Tuvieron problemas para formar un ejército para repeler a los comuneros. Sí, porque los nobles pasaban de Carlos, pero porque era totalmente manifiesto, insisto, para todo el mundo que estaba haciendo un mal gobierno. Los nobles, en un principio, es que ni siquiera defienden a Carlos. Además, los nobles tenían el rencor que habían almacenado durante años con los reyes católicos, porque los reyes católicos llegan al poder después de la guerra que tuvo Isabel con su sobrina Juana la Beltraneja, son apoyados en buena parte por los nobles, pero cuando llegan al poder limitan los poderes de la nobleza, porque no quieren que se produzca la situación que se estaba produciendo durante siglos de nobles que se rebelan, que quitan el poder, que realmente mandan más que el rey. No querían eso. Como no querían eso, limitan los poderes. Entonces, los nobles en la época de los comuneros al principio decían, vale, sí, vamos a ayudar a Carlos para que luego haga como hicieron sus abuelos, ¿no? En plan, sí, te estamos ayudando, pero luego, en cuanto logres tu objetivo, nos vas a cortar el grifo, vas a limitar nuestro poder, nos vas a quitar señoríos, y eso es lo que no querían. Y luego, aparte, insisto, que era un movimiento que tuvo mucho apoyo. Y es más, que por poco logran el apoyo de la propia reina Juana. Si hubiesen conseguido que la reina Juana hubiese cedido su firma, su sello y todos sus poderes a los comuneros, estamos hablando de algo tan grave y tan importante como es apartar a Carlos del gobierno de Castilla, relegarlo a Aragón y a sus territorios europeos y que se quedase Juana gobernando. Claro, Juana, en este caso, si hubiese apoyado a los comuneros, ella hubiese reinado, pero también con ellos alrededor. Es decir, que también hubiese estado muy dominada o muy controlada por ellos. Entonces, haber logrado, por lo menos, lograr que casi la reina Juana los apoye... Sí, al principio parecía que sí, de hecho, ¿no? Sí. Es como que cambió de opinión después. Sí. Yo creo que ella lo pensó, vio las dimensiones, vio las consecuencias que podría tener y dijo no. No le conviene a mi linaje porque ella era una mujer de la época. Vamos a pensar también que muchas veces la gente se echa las manos a la cabeza con mucha facilidad. ¿Y cómo hizo eso? Eso demuestra que estaba loca. No, era una mujer de su época. Ella había sido educada en el sentido de respetar a la familia, el legado de la familia, el legado de la dinastía. Es decir, ¿qué pasa si yo hago que mi hijo no reine? Ya que pierdes el linaje. Claro, y luego, ¿y qué pasa? Porque ella pensaría, ¿qué pasa si cuando yo me muera, quién se va a quedar con todo esto? Entonces, ella incluso no solo actuó como una persona, no actuó, mejor dicho, como una persona loca, sino que fue realmente muy razonable con sus planteamientos, con lo que a ella le interesaba. Que sí, que implicaba que ella pues siguiese viviendo las condiciones en las que vivía, que estaba encerrada y demás, vale. Pero para ella fue lo mejor, o lo mejor que podía haber hecho por su linaje. Sobre la capacidad de los comuneros, porque ellos tuvieron deserciones, tuvieron problemas. Aquí siempre digo Torre Pacheco y no es Torre Pacheco, porque no. He hecho muchas cosas en Torre Pacheco que no están en Murcia, de hecho, pero me sale, así que lo tengo aquí señalado, de Torrelobatón. Sí. Ellos asediaron Torrelobatón y lo tomaron. Es decir, sí, que tenían incluso capacidad de hacer asedios. Entonces, bueno, que no eran tan incapaces como muchas veces se les describe. A ver, yo creo que más que ellos que tuviesen un ejército súper competente, esto hay que explicarlo por el pasotismo de los nobles. Es decir, los nobles tenían ejército, claro, un ejército con caballos, un ejército con muchos infantes, o sea, un ejército en condiciones, pero como no quisieron movilizarse contra Carlos, los comuneros ahí tenían ventaja, no tenían un gran ejército. De hecho, hay que tener en cuenta que luego pierden, la primera no fue, pero casi de las pocas batallas que tuvieron lugar, que fue la de Villalar, que no fue una batalla realmente, la pierden estrepitosamente porque ellos no sabían
no eran soldados profesionales, eran políticos. Como si pones el día de mañana, yo qué sé, España entra en guerra y pones a Pedro Sánchez, venga, en primera línea, venga, ala, en un tanque, venga, Había ponte. fuego, amigo, todo tipo de fuego había. Entonces, claro, pues a ver, estamos hablando de gente que no eran soldados profesionales, no tenían los medios, no tenían caballería, hicieron lo que pudieron. Esto se puede explicar, insisto, lo de Torrelobatón, lo de Tordesillas, porque también toman Tordesillas, precisamente por el pasotismo de las tropas reales. Porque muchos nobles querían que ganara Carlos, pero tampoco querían que ganara muy rápido, porque si no, claro, enseguida volverían otra vez a atarles en corto. Sí, es lo que dijo Manuel Azaña en un estudio que tiene muy interesante sobre los comuneros y que se volvió a publicar, se reeditó, creo que en el 2021-2022, más o menos cuando salió el mío. Manuel Azaña decía muy acertadamente, los nobles querían que ganase Carlos, pero no mucho, y que ganase, pero no muy rápido, porque durante ese tiempo pues ellos podrían tener, digamos, el control de la situación, porque ellos no querían, vale, sí, te damos la victoria enseguida, ¿y qué vas a hacer? Nos vas a perjudicar, vas a hacer pues lo que hicieron tus abuelos con nosotros, que es recortarnos el poder, cosa que no pasó después, porque Carlos sí que es cierto que rompe con esa tradición y respeta a los nobles y también pues reconoce que les ha ayudado y no recorta sus privilegios. La batalla que pasa un poco a la posteridad es la de Villalar, aunque como dices, bueno, pues no fue muy batalla porque entre el mal clima, que no pudieron usar la artillería porque tenían artillería porque la habían conseguido de otros sitios, la caballería que tenían era prácticamente inexistente e incluso hay partes que fueron desbandadas al principio de la batalla. O sea que realmente al final se quedaron muy pocas tropas y sin, bueno, como dices tú, sin saber realmente cómo organizarse a nivel táctico ni en ningún sentido. Y realmente fueron masacrados y terminaron siendo decapitados. Pero, ¿qué podríamos destacar? Estamos en 2025, pero ¿qué podríamos destacar de lo que significó esa batalla, aunque se perdiera? Lo que significó, bueno, vamos a distinguir lo que significó en su momento y lo que significa hoy en día. Porque fueron cosas muy distintas. De hecho, son cosas radicalmente distintas. En su momento fue una derrota humillante, ejemplarizante, por la cual los realistas y los nobles, sobre todo, porque Carlos, insisto, Carlos en este momento ni siquiera está en Castilla, él está en Alemania, había sido coronado emperador hacía poco y no tenía tampoco muchas ganas de volver, porque además él sabía todos los problemas que estaba teniendo el reino, no solo en Castilla, sino también en la zona de Levante con las Germanías. Entonces no le apetecía mucho volver. Fue como la derrota de un proyecto que no se podía dar en ese momento. Quizá porque era demasiado revolucionario, quizá porque era demasiado en contra de lo que había en esa época, porque cuestionaba muchos poderes. No el del rey, sino el poder de que, por ejemplo, las cortes tuviesen el poder de reunirse ellas solas, que eso es una cosa también que se decía. No era su momento, por eso sufrieron esa derrota. La derrota supuso un escarnio, una humillación y sobre todo una advertencia que duró durante siglos de no hagáis lo mismo. No hagáis lo mismo, no vayáis por ese camino. Por mucho que se tuerzan las cosas, por mucho que no se esté gobernando como vosotros queráis, no podéis hacer eso porque vais a acabar igual. Y esa idea siguió durante muchos siglos. Siguió hasta casi el momento actual, bueno, casi, estamos hablando del siglo XIX, que es cuando se rescata la figura de los comuneros. Y Villalar no se convierte, o sea, ya no es esa derrota, esa humillación, esa vergüenza, ¿no?, que había sido durante siglos. De repente se convierte en un momento de martirio, en un momento patriótico, en un momento en el que sí fue una derrota, pero realmente el pueblo había triunfado. Hacen ese cambio, ¿no?, que todavía sigue a día de hoy. Por eso el Día de Castilla es el 23 de abril y por eso la gente va a celebrar el Día de Castilla en la campa de Villalar, porque realmente lo que se celebra precisamente es esa derrota de los comuneros.
porque se supone que sí, que habían sido derrotados, pero había habido, insisto, un martirio, es decir, tenían unos mártires de la causa, que eran los capitanes comuneros, que se convierten en el referente del pueblo. Se convierten en el referente de los liberales, que rescatan esta idea en el siglo XIX, como ya he dicho, incluso más adelante. Y cada vez que se ha intentado recuperar esa imagen, se ha hecho desde otro punto de vista, se ha dado siempre una vuelta más de tuerca y al final la gente no sabe muchas veces de qué estamos hablando cuando hablamos de los comuneros. Por lo tanto, tenemos ahí esa doble visión. Más en este periodo, lo has dicho antes con el tema de las revueltas campesinas, que bueno, se empiezan a producir de forma simultánea, pero claro, coincide también, más o menos en el tiempo, con las germanías, lo que has dicho, y con las irmandiñas. ¿Irmandiñas es? Sí. Los irmandiños, eso fue un poquito anterior, sí, en Galicia. En Galicia. Entonces, como que todo ese periodo de tiempo, todos esos años, como que era bastante fácil que hubiera sublevaciones o revueltas de este tipo. Sí. Toda la Edad Media, sobre todo la Baja Edad Media, fue un momento de la historia especialmente rebelde y levantisco. Lo que pasa es que, por lo que sea, no se habla mucho de este tema. Nos quieren hacer llegar que en la Edad Media todos eran buenos siervos, todos obedecían ciegamente, y no era así. La Edad Media está como muy... Sí. Está todo como muy retorcido, porque hay una imagen como, yo creo que conviene, por la cimentación de los estados-nación modernos y demás, como que todo lo que había en la Edad Media es terrible, oscuro y catastrófico, y no es así, porque de hecho lo que entendemos por Occidente se cimenta precisamente en parte en ese periodo. O sea, si no, no seríamos como somos. Sí, pero por lo que sea, pues nada, todo oscuro, la gente no se lavaba, todo era oscuridad. Y, a nivel cultural también lo hacen de sí. menos, pero a mí no me parece así. De hecho, si tú estudias, por ejemplo, incluso el otro día lo hablaba con Armando Vesga Marroquín hablando de los visigodos. Claro, yo decía, pero es que en la época de Isidoro de Sevilla, etcétera, toda la centralización del Estado, la homogenización que hubo, realmente el primer Estado español, por así decirlo, es el reino visigodo. Sí. Y claro, la gente lo ve como algo terrorífico porque luego tuvo decadencia, pero todo tiene auge y decadencia, pero es innegable el papel que tuvieron. Y se ve como algo oscuro, todo el rato con cambios políticos, sí, pero el que echó a los bizantinos, el que echó a otros pueblos bárbaros, el que terminó de cristianizar todo, fueron los visigodos. Sí. Bueno, de esto nos puede hablar mejor Dani Gómez, que está por aquí cerca. Siento su presencia por aquí. De hecho, antes, cuando estábamos hablando de Toledo, le he oído a él decir: es nuestra Roma, nuestra Constantinopla. ¿Cómo no va a venir el rey a Toledo? Sin vergüenza. Pues ese sentimiento que tiene Dani Gómez es el que tenía la gente en esa época. Lo que pasa es que es más fácil creer que la gente no luchaba por lo que quería, es más fácil pensar que la gente era totalmente ignorante, que vivía pues nada, pues en su campito, se iba a su casa y no se enteraba de nada más. Y no era así. Quería preguntarte también por el papel de María Pacheco, pero en el último periodo ya de Toledo, de cómo se hace con... Claro, se hace con el poder realmente allí del todo. De hecho, implanta tú dices, un régimen no muy democrático. Sí. Pero, claro, y lo domina todo con mano de hierro. Un poco cómo es ese proceso hasta que se tiene que escapar. Pues no se sabe muy bien y es una pena y ojalá, yo siempre todos los días lo pienso y yo creo que lo voy a pensar con tanta fuerza que algún día se hará realidad. Espero que ese día sea un día en el que yo todavía siga viva. Yo espero que alguna vez aparezca en la multitud de archivos que tenemos, en esos montones de cajas que están catalogadas, pero están sin revisar. Espero que aparezca más documentación, algo que nos pueda arrojar más luz sobre esa época. Hay que tener en cuenta que el gran problema que tenemos los historiadores de este periodo en concreto es la destrucción de documentos. Nos falta información. Hay cosas que podemos pensar, que podemos imaginar, que podemos deducir, pero que no podemos ir a las fuentes y decir, sí, esto fue así. Se destruyeron muchísimos documentos. Tenemos un vacío documental enorme. Por eso este libro es así y no es el doble de gordo, porque nos faltan cosas por saber. Sobre cómo María Pacheco, una mujer noble de su época, vamos a pensar siempre que estamos hablando de principios del siglo XVI, logró hacerse con el control de la ciudad, además un control que pocas veces se cuestionó, y cada vez que se cuestionaba, la persona que lo cuestionaba no acababa bien. Es decir, que era una mujer que impuso ahí su criterio.
¿Cómo logró hacerse con ese poder? Yo creo que fue algo más o menos orgánico, es decir, que ella ya estaba acostumbrada al gobierno de la ciudad y que la gente ya tenía cierto apego o que ya reconocía su figura como una figura de poder, una figura carismática. Juan de Padilla, sobre todo en sus últimos años, bueno, sus últimos meses, porque no pueden ser años, porque esto es algo muy corto, tenía que estar mucho tiempo fuera de Toledo. No solo él, sino sus hombres de confianza en Toledo. Entonces, ¿quién se quedaba al mando? No lo sabemos, pero lo más fácil es suponer que fuese la propia María Pacheco, en representación de su marido. Hay que tener en cuenta que María Pacheco procedía del linaje de los Mendoza. Los Mendoza estaban muy acostumbrados al poder, sabían lo que era gobernar y ella había sido muy bien educada, muy bien instruida. Es decir, era una mujer que estaba capacitada para gobernar. Sabía lo que era ocupar su posición de poder, sabía lo que era tratar con otras personas, sabía términos de diplomacia, de negociación, etc. Llega la noticia a Toledo de que su marido ha muerto. Insisto, esto es un punto de inflexión para ella. Para ella lo más fácil hubiese sido decir, bueno, pues ya está. Se están rindiendo todas las ciudades, de norte a sur. La última ciudad que se rindió, por cierto, fue Madrid, el 7 de mayo, si no me equivoco, 6-7 de mayo de 1521. Entonces, claro, ella en algún momento tuvo que pensar, o sigo adelante o retrocedo. Me voy a un convento o me voy con mi familia a Granada y paso el resto de mis días. Y además tenía un hijo pequeño. Paso el resto de mis días con mi hijo tranquilamente, ¿no? Ella asumió el poder y lo asumió además de una manera férrea. No se andaba con chiquitas. La ciudad sufrió un asedio por parte de las tropas realistas del prior de San Juan. Siempre lo digo, y esto quienes seáis de Toledo y alrededores me entenderéis, era verano. Pilló verano, verano toledano, asedio, la gente pasando sed. La gente sin poder acceder a los víveres porque estaban las murallas cerradas y de vez en cuando pues, salían algunos hombres y hacían pues, como rapiña en los campos de alrededor. Eso fue duro de soportar por parte de la ciudad y ella se negó a rendirse, pese a que ya la gente estaba cansada y le pedía que se rindiese. Y en un momento en el que la gente estaba especialmente enfadada o que la gente estaba muy cansada, ella llegó a dirigir los cañones porque ella se instaló en el Alcázar de Toledo, llegó a dirigir su artillería, sus cañones, contra la ciudad. Como una manera de decir, da igual lo que digáis, es que me da igual, yo no me rindo. Y no se rindió. Firmó unas capitulaciones que se supone que eran muy ventajosas, demasiado ventajosas, porque reconocían que el cuerpo de Padilla, que estaba en Villalar, se iba a trasladar a Toledo. No lo querían llevar a Toledo para no llevar al mártir a su tierra de origen, porque ahí ya sí que veían que se iba a desmadrar mucho la situación. Firma unas capitulaciones en un principio ventajosas, no existían dichas capitulaciones, y cuando se da cuenta el pueblo de que las capitulaciones no se van a cumplir, se produce un conato de rebelión la noche del 2 al 3 de febrero y ahí ya fue cuando es derrotada y cuando tiene que huir porque su vida corría peligro. De hecho, ella, pocos meses después, fue condenada a muerte. No solo fue condenada a muerte, sino que además se dijo expresamente, y esa documentación sí que la tenemos, se dijo que si alguna vez era capturada, iba a ser paseada a lomos de una mula por la ciudad de Toledo y luego decapitada, al igual que habían hecho con su marido. Claro, estamos hablando de una persona que además provenía de una de las familias más importantes de España. Entonces, eso era atroz. Entonces tuvo que exiliarse en Portugal y allí pues murió. Ella siempre tuvo la esperanza de que en algún momento quizá el emperador la iba a perdonar, pero... Eso lo intentó, ¿no? Que a través del confesor de él, creo que era, ¿no? Sí, su hermano, ella, bueno, casi todos sus hermanos eran amigos del emperador. Su hermano Diego, su hermano Luis, sí que intentaron, pero Carlos no la quiso perdonar, jamás. Podía haberla perdonado, simplemente por decir, bueno, una dama de condición noble,
voy a tener, ¿no?, pues esa gracia con ella, ¿no?, esa gracia imperial como emperador, voy a ser magnánimo con ella. Pues no lo fue. Y el hijo pequeño no se va con ella, ¿no? Le intenta llevar por otro lado y termina muriendo, ¿no? Sí, se va con su cuñado, con uno de los hermanos de Juan, de Padilla. Se va a Alhama de Granada, igual con la esperanza de que en algún momento, pues cuando se olvide un poco todo lo que ha pasado, no se olvidó, volviese, no con su madre, se reuniesen, y no, el niño pues a los pocos años muere, igual, de unas fiebres, y cuando se va, pues realmente ella no lo sabía, pero ya se estaba despidiendo para siempre también de su hijo. Se supone que tenían más hijos, pero no hay constancia de que llegaran a mayores, ¿no? No, seguramente, a ver, hay que tener en cuenta que la mortalidad infantil en esta época pues era enorme, entonces probablemente hubiesen tenido más hijos, pero hubiesen muerto, nada, a los pocos días o meses. No tenemos más constancia. Con respecto a Padilla, por el papel que tuvo, yo creo que podemos hablar un poco de él. Hubo momentos en los que le quitaron el mando porque él era del sector radical, por así decirlo, pero claro, a quienes pusieron para sustituirle terminaron con los realistas, porque muchos comuneros, líderes, me refiero sobre todo de nobleza, etcétera, terminaron en las campañas del rey contra los comuneros, incluso yendo a Navarra, ¿no? Con ese problema que hubo los franceses. Algunos de ellos fueron allí a combatir para ganarse el perdón, ¿no? Sí, así fue. Es el caso, por ejemplo, de Pedro Girón y de muchos otros. Claro, ese llegó al líder, tal cual militar, era capitán general del ejército de los comuneros y terminó yéndose con el rey. Sí, ese digamos que lo que hizo fue sustituir o destituir, mejor dicho, a Padilla de su cargo de capitán general. Pero claro, se produce durante el mandato de Pedro Girón, se produce la toma de Tordesillas, que Tordesillas había sido ocupada por los comuneros, se produce la recuperación de Tordesillas, mejor dicho, por parte de los realistas. Se piensa que fue por una traición, ya la gente empieza a desconfiar, dentro del sector comunero empiezan a decir, los nobles nos van a traicionar, y de hecho nos están traicionando, porque los nobles, en el caso de que perdamos, ellos ya empiezan a ver que la cosa a lo mejor no iba a llegar a buen término. En caso de que nos vaya mal, los nobles obviamente van a querer hacer lo que está en su naturaleza, que es apoyar al rey. Y es lo que hicieron, y de hecho la conquista de Navarra fue en 1521, o sea, justo después o poco después de Villalar, y muchos soldados que habían luchado con los comuneros se cambian de chaqueta y se van con los imperiales. Y precisamente por eso mismo, por ganarse el perdón. De hecho, cuando se toma... Es que a mí el personaje me ha encantado, entonces es contra el obispo, ¿no? Contra el obispo guerrero. Sí. No, eso es así. A ver, Acuña... En sus últimos momentos él quiso desertar, de hecho, y él además se le capturó en Navarra, precisamente, y no se sabe muy bien qué intenciones tenía. No se sabe qué intenciones tenía, pero bueno, él quiso al final huir como una rata. Ay, Dios mío, hoy voy a soñar con él. Hoy se aparecen sueños. Lo presiento, lo estoy mencionando. ¿Por qué hablas mal de mí en los podcasts? Bueno, ya te contaré, pero sí, es fácil que tenga algún tipo de pesadilla con este señor. Pero sí, Acuña tiene... Es que es una figura, es muy interesante. A mí me parece, después de haberme leído tu libro, me parece de los personajes más interesantes con diferencia, de todo el conglomerado de acontecimientos. Es que parece un personaje de ficción. Sí, además luego se escapa a la cárcel. Sí, es que parece totalmente, si esto te lo venden novelado, que no sé por qué no se ha hecho, por cierto, todavía una novela acerca de este personaje. Porque pues yo te lo digo, porque no pasa en Francia o en Inglaterra, bueno, vamos. Si no, ya lo tendríamos hasta en la sopa, ya tendríamos trilogía, saga... y videojuegos. Todo, y videojuegos, sí. Entonces, bueno, pues este señor sí es fascinante. Bueno, yo quiero hablar de Castilla también en general contigo, porque no siempre se puede hablar con esto con todo el mundo, porque la gente ni lo entiende ya, lamentablemente. Uf. Pero te quería, antes de eso, meternos un poco en el legado, que de hecho haces un apartado bastante extenso. Claro, al ser un acontecimiento, voy a decir 1521, pero ya hemos visto que es anterior todo el proceso, pero 1501 es la batalla. Sí. Como dice el himno. En abril para más señas, eso es. Hasta que no lo he cantado yo veces, no de chaval. Pero, claro, lo reivindica gente de todo tipo de ideologías, porque es algo como tan atrás en el tiempo
que en realidad no tiene ninguna connotación ideológica actual, pero eso permite que todo el mundo lo pueda reivindicar, ¿no? Desde sectores, vamos a decir, de extrema izquierda hasta sectores que podrían ser lo contrario. Antes hemos hablado de Azaña, podemos hablar incluso de grupos ahora que son... Es que a mí castellanistas no me parecen, porque para mí Castilla y España va un poco de la mano. Pero bueno, que gente de izquierda radical, entre comillas, vamos a decir, y claro, llega luego hasta gente como Ledesma, ¿no? Y grupos que son justo todo lo contrario, que también reivindican el hecho. Porque claro, eso es gente como muy politizada, porque la gente normal yo creo que desconoce mucho, desgraciadamente, todo lo que tenga que ver con Castilla. Es triste, es curioso, es asombroso, pero es así. Y muchas veces cuando se reivindica la castellanidad de uno mismo, de una persona que es de Castilla, muchas veces, y esto pasa en la propia Castilla, y es todavía más desconcertante, te dices, sí, yo es que soy castellana. Ah, de Castilla-La Mancha, ¿no? O Castilla-León, sí. Como no, castellana, sí, pero claro, Castilla-La Mancha. O por ejemplo, yo tengo en el llavero pues un pendón de Castilla que me regalaron mis amigos de la Asociación Comunera de Medina del Campo. Siempre lo llevo, yo siempre voy con Castilla, Castilla, Castilla. Y no hay cosa que me ofenda más que la gente lo vea, anda, mira, con tu llavero de Castilla-La Mancha. Y yo... A ver, espera, no, no. Voy a sacar la espada. No, ¿vale? Es de Castilla. Ah, de Castilla y León. No, es de Castilla. Vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Es muy extraño. Sobre todo, yo creo que nos han vendido muy bien la moto, una moto que no existe, una moto, yo qué sé, de 6 ruedas, una cosa muy extraña. No lo han vendido, pero lo han hecho muy bien. Porque sí que es cierto que somos 4, pero somos muy vehementes los que defendemos el castellanismo, pero el resto de la gente castellana no sabe, bueno, sí, de Castilla y La Mancha, de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, y no les saques de ahí, además. Y luego a mí me molesta mucho la gente que es como mancheguista, sí, leonesista. Sí. Y no sé, a mí me parece un absurdo, porque para mí Castilla es desde Cantabria hasta abajo del todo. Santa y si me descuidas me voy hasta Murcia. Pero a mí me molesta porque, en primer lugar, me molesta esa combinación de, no, es que si eres castellanista... estás en contra de España, que eso es un poco que se ha hecho un poco conocido desgraciadamente, y para mí eso es absurdo. O sea, para mí yo soy castellano y por lo tanto soy español, ¿no? Y es una cosa que va de la mano, porque España sin Castilla sí que no tiene ningún sentido. Para mí un catalán es tan español como un castellano, un madrileño, pero Castilla ha aportado mucho históricamente. Entonces es una cultura que... Lo de Madrid, por ejemplo, yo soy muy madrileño y yo soy muy de mantener la cultura de Madrid, las tradiciones, que no se hace. Pero claro, para mí es como si me dices las de Toledo o me dices las de Segovia. Es decir, es parte de Castilla. Yo, por ejemplo, que me gusta mucho la historia mitológica y yo hago cosas de la historia mitológica incluso de Madrid. Claro, para mí, cuando dicen, no, es que muchos autores, no es que no hay historia madrileña. Y es como, perdón, es la de Castilla. O sea, toda la de Castilla es la nuestra. Y claro, hay gente que me mira con cara de, este tío está loco. Pero es que Madrid existe desde hace muchos siglos, lo que es la ciudad, lo que es la región, etcétera. Pero la comunidad de Madrid es una cosa que mi padre, por ejemplo, vio nacer. Es decir, es algo muy nuevo. Y obviamente para mí es la región de Madrid, sí que existe, pero existe como una parte de Castilla. Y obviamente hay gente que dice, sí, vamos a comparar a los de Madrid con los de un pueblo de Toledo, imagínate, Mora. Claro, yo lo pienso y digo, sí, somos lo mismo, porque es igual que si me comparas con gente de, no sé qué pueblo ahora decirte de Madrid, pero pueblos pequeños que hay en la sierra, por ejemplo, que son igual de madrileños que yo, lo que pasa es que no son de la ciudad, son de pueblo, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo Castilla. Pues hay gente que no, hay mucha gente que no, yo soy de mi comunidad. ¿Cuántos años tienen las comunidades? Es que antes se llamaban de otra manera incluso. Sí, y es eso, es la moto de 6 ruedas que nos han vendido, que no existe, pero qué bien qué bien la han sabido vender. Obviamente no podemos decir que Castilla sea una cosa distinta a España. Castilla es el corazón de España. Es el corazón, el alma, la esencia. El mapa de España, nuestra configuración de España, quita Castilla. ¿En qué se convierte? En nada. En nada. En regiones aisladas. En nada, no. Entonces, es el corazón de España. Castilla, toda. Pero claro, nos han vendido
con las autonomías que no existen, que son totalmente ficticias. Cantabria, La Rioja, etcétera. Es favor, una identidad sí. que tiene una generación. Sí, La sí, están sí, creando, sí. porque hay gente que se siente de allí, pero que se pueden sentir igual que yo ahora que vivo en Leganés, te quiero decir, pero no deja de ser Sí. una parte de... Sí, pero es curioso porque, fíjate, yo puedo llegar a entender que quizá a la hora de crear las comunidades autónomas no quisieran hacer una comunidad tan enorme. Y tan poderosa sería si estuviéramos juntos. Claro, entonces han dicho, pues vamos a coger y no solo la vamos a dividir en dos, que tendría cierto sentido, ¿no? Castilla la Vieja y Castilla la Nueva, como regiones más o menos históricas, como entidades, ¿no? Pues Que para mí está dividida en 5 ahora mismo. sí, claro, pero ¿qué es eso? Que la han hecho más trozos, han sacado a Madrid de Castilla la Nueva, que antes era lo mismo. Sí, Antes, claro. y tampoco hace tanto, tampoco hace No, tantísimo. después de Franco. Sí, entonces sacaron, o sea, quitaron a Castilla-La Mancha Madrid, que sería su provincia más poderosa, la más boyante económicamente. Separan de Castilla también La Rioja y Cantabria. Pero, sin embargo, mantienen unido, por ejemplo, cosas que a lo mejor no tendrían que estar unidas. No me voy a meter en ese fregado porque es un fregado impresionante, pero León. ¿León es Castilla o no? Yo tengo una opinión muy concreta que no voy a decir. No, Porque yo se eso la voy ya- a decir, la mía es que sí, pero bueno, no pasa nada. Eso- Lo digo yo para que me insulten a Sí. mí todos los leonesistas. Yo respeto a León y su identidad dentro de Castilla, pero es que eso se unió. Hay un señor que se llama Alfonso IX con el Sí, que, sí, sí, con el con- que ya con se unió eso y ya se- está. Y además tenían incluso predominio ellos, o sea que no le veo el sentido. Sí, yo puedo entender que León, lo que es León, no históricamente, pero sí que ya es algo distinto. Pero Salamanca y Zamora, Sí, que también lo son reivindican divisiones en muy el... artificiales. Pero bueno, en ese fregado no voy a meter. Por lo menos hoy. Es todo muy artificial, pero qué bien, insisto, nos lo han vendido. Nos lo han vendido tan bien que muchas veces la gente dice, yo estoy muy orgullosa de ser de Castilla-La Mancha. En plan, Vale, pero... dime cosas de Castilla-La Mancha. ¿De qué te sientes orgulloso? Estarás orgulloso de ser de Castilla. Y si eres manchego, estarás orgulloso de ser manchego. Y también castellano, porque todos los manchegos son castellanos, pero no todos los castellano-manchegos son manchegos. A mí eso me toca mucho la moral. Pero pasa siempre. Pasa siempre. ¿Y sabes quién tiene la culpa? Muchas veces los periodistas. En las noticias, Toledo, la ciudad manchega... ¿Pero cómo que la ciudad manchega? Será en todo caso la ciudad castellano-manchega. Ya. Pero, tío, manchega. Ya solo falta que Toledo. saquen a... Porque hay gente que quiere separarse más, ¿eh? Que saquen Sí. a Toledo de Castilla. Bueno, ya lo que faltaba. O sea, sí, Yo sí. creo que hay una insurrección como la de María Pacheco. Sí. Pero bueno, tremendo. Pero sí, es lo que ha calado. Es lo que ha calado y en Castilla y León también pasa lo mismo. Ellos muchas veces... yo que he tenido que ir, lo digo como obligación, pero he ido con mucho gusto. He estado allí pues dando ponencias y demás y haciendo actividades. Pues a veces es como que no todos, pero muchos se sienten más castellanos que los de Castilla-La Mancha o los de Madrid, que es como somos igual de castellanos. Si eres de León, pues te lo puedo medio comprar. Pero, tío, eres de Valladolid, eres tan castellano, o de Burgos, eres tan castellano como yo siendo de Toledo o como alguien de Madrid. Ya. Pero bueno, igual Madrid se ha creado también ahí como un halo de, no, nosotros somos madrileños, sí, sois castellanos y madrileños. No, pero es que va de la mano. Sí, De hecho, yo creo que muchas organizaciones que van de castellanistas, el problema que tienen es que están como en una guerra permanente con Madrid, en realidad. Madrid, pues, lo que tienen las capitales, pues es más cosmopolita. Todo lo malo que hay en el país está en la capital. O sea, tiene, y no solo está, sino que está en un número grande. Y yo creo que es que no deberían de hacer la guerra a Madrid, sino deberían intentar unirlo todo. Yo, por ejemplo, he visto gente que dice, no, es que el Chotis tiene 200 y pico años. Bueno, o sea, que tenemos que prohibirlo porque tiene 200... No sé, es una cosa que está implantada y que es parte para mí de la cultura de las regiones de Castilla. O sea, no hay ningún problema. O sea, no, quiero decir,
la gente que quiere mucho Madrid, que está en asociaciones de mantener un poco la cultura, son asociaciones castellanas. Pero es que no hay duda. Incluso cuando las jotas castellanas, por ejemplo, que hay gente que dice, no, la jota madrileña. Sí, bueno, sí, pero porque cantan cosas de la sierra, pero no deja de ser jota castellana. Sí. Nada más que cambian un poco la letra. Y yo, por ejemplo, yo sí me considero castellanista, pero yo cuando me han preguntado, y lo digo, me miran con cara de que crees en los Anunnakis o algo así. Sí. Y me molesta porque... ¿Es eso o dicen, no, es que este tío es independentista? No, eso. No, porque, para empezar, la gente esta que defiende eso tiene una bandera que no es la de Castilla. Parece la de, yo siempre lo digo, parece la de Murcia, con todo mi respeto a los murcianos. Pero ni el color es el que es. Luego está la moda, que es un poco la moda de los años 60 o 70, de poner una estrella roja a todas las banderas. La bandera nacional es la bandera nacional y no tiene que llevar nada si no lo tiene de por sí. Y a mí me gusta el pendón, me gusta llevar pendones, pero veo como que... enseguida, o eres un friki o eres un independentista. Claro, independentista en Castilla es lo más escatológico que pueda haber. Entonces, echo de menos que haya un partido castellano, por ejemplo, o asociaciones culturales amplias con potencia que se dediquen a buscar a la gente que defienda Castilla y digan, oye, colabora con nosotros, no sé qué, para aglutinar. Eso es lo que hacen los independentistas en Cataluña o en el País Vasco, en otros sitios. ¿Por qué en Castilla nosotros no fomentamos la castellanidad en armonía con lo español? Yo creo que sería un movimiento que podría crecer, porque como está en la nada ahora mismo, yo creo que proyección sí tiene. Sí, pero falta un impulso y sobre todo falta desterrar ideas absurdas, como las del independentismo. A mí me ha pasado muchas veces también decir, yo soy castellanista. Ah, ¿que no quieres ser española? Digamos, soy 20 veces más español que tú. Es como, vamos a ver, es como, ¿dónde vas? Patatas traigo, es como que tiene que ver una cosa con otra. Sí que hay asociaciones castellanistas, el problema es que son pocas y sí que hacen actividades, pero no veo que sea algo que termine de llegar a la gente, por desgracia, porque es una idea, es una iniciativa muy buena. Por ejemplo, la Asociación Cultural Castilla, por ejemplo, que van todos los 15 de septiembre, si no me equivoco, van a Covarrubias a rendir homenaje a Fernán González. Eso está muy guay, o sea, ese tipo de cosas, o que reivindiquen el folclore. Pero yo creo que, como nos han vendido tan bien la moto de 6 ruedas, que he dicho antes, la gente está muy enrocada en que eso no, y por eso no tienen más eco, por eso no tienen más impulso, porque la gente no logra conectar con lo que es suyo. O sea, así estamos de alienados, así estamos de vacíos, que no logramos ver lo que tenemos enfrente, no logramos sentirnos de nuestra tierra. Entonces va a llegar un momento en el que vamos a sentirnos más afines al Bronx, o yo qué sé, o a Puerto Rico, por un tema de gustos musicales de yo creo que ya pasa, de hecho. Desde mi punto de vista, que a lo nuestro. Entonces, es un problema que tenemos ya no solo en Castilla, sino yo creo que en todas partes. Es esa alienación cultural que tenemos de no saber ver de dónde somos y no saber explotarlo. Te pongo el ejemplo de la fiesta de Villalar. Sí. Yo he ido varios años, hace ya tiempo. Yo creo que una persona normal no puede ir ahí. O sea, si va ahí, sale espantado. Porque yo veo fiestas de borrachos, una oda al independentismo, además una copia barata de lo vasco, que suele tener bastante, porque digo lo vasco, pero me refiero al entorno político que, bueno, bastante anti-español. Que eso tiene mucho rechazo en Castilla, porque la gente de los pueblos de Castilla, de la ciudad de Castilla, no es pro independentista del País Vasco, ni de esa gente, ni de la violencia, ni del terrorismo, ni de nada. Y yo veo mucha de esa gente que sí son así. Y vas por la noche y está la caseta de no sé quién con 40 grupos filoetarras, la caseta de otros con otros 40 grupos filoetarras, y todos juntos por la independencia de Castilla. Entonces, claro, yo me imagino, mi abuelo era muy castellano, me imagino yendo allí y diciendo, ¿esto qué es? O sea, me tengo que ir. Y lo del monolito igual, lo tienen monopolizado, cuando va gente de partidos políticos más grandes les pitan y les hacen no sé qué. Siempre hay peleas, me parece un sitio de una fiesta de borrachos, sinceramente, y es una pena. Sí. Porque de borrachos y de independentistas, no tiene ningún sentido en Castilla, porque es condenarte a la marginalidad para siempre. Pero es que eso lo debería retomar incluso el propio Estado, de fomentar la cultura nuestra, y un día que es importante para, aunque no creas en Castilla como estructura, pero es que en España es vital, incluso las comunidades que hay, solo por respeto a esas comunidades, ya deberían de hacerlo. Y ver que aquí nadie, en todos los sitios, hay grupos políticos que hacen un proselitismo absoluto de lo suyo. Y nosotros aquí parece que encima tenemos que hacer en Villalar el de los vascos, que parece un chiste.
Sí, además el chiste se cuenta solo, porque es así. Este año, precisamente, fueron unos amigos nuestros por primera vez a Villalar y volvieron totalmente desilusionados. No pensaban que iba a ser así. Ellos pensaban además que iba a ser como un evento, como una fiesta más cultural, más histórica, quizá con algo de recreación histórica incluso, porque es además lo que te pide ese día, ¿no? Jolines, pues lleva recreacionistas del siglo XVI, ¿no? Gente vestida, pues como irían las tropas de imperiales y comuneros en ese día, y reivindica la historia. Pero es que las asociaciones que hacen eso, yo lo digo, por ejemplo, por las que conozco yo de los tercios. Claro, son gente que quiere mucho a España. Entonces van a ir allí y es que no van a salir no van a querer ir, van a tener que hacer una formación para salir con las espadas. Sí. Sí, pues es un problema. Yo creo, hace años que no voy a Villalar, nosotros sí que hemos estado en alguna ocasión, y por lo que tengo entendido cada vez es peor. No, yo dejé de ir por eso. Yo estoy diciendo hace años, de que yo vi la degradación. Yo fui 3 o 4 años seguidos. Vi la degradación y dije, es que yo esto no es lo mío, porque yo además ni bebo ni nada. Pues dije, esto no es lo mío. Sí, yo creo que cada año es peor y hasta que no llegue un punto en el que no sé qué tiene que pasar para que se recupere un poco pues ese sentido histórico, que no deje de ser una fiesta, porque es una fiesta, además, pues oye, lo llevan muy a galas el Día de Castilla, pero que sea una fiesta donde toda la gente que se siente castellana pueda ir y disfrutar. Y cada vez va menos gente, porque yo he visto de las primeras fiestas que se hace, año a año vídeos de cómo va la cosa, y han pasado de ser familias que iban a merendar allí, literalmente, a una fiesta que puede ser un concierto de una estilo Viña Rock. Yo es que lo veo así. Sí, además que es así, sí, por lo que me han dicho. Nosotros cuando estuvimos la última vez, sí que tengo buen recuerdo porque por la tarde tocó el nuevo Mester de juglaría y sí que había, por lo menos durante el concierto del Mester, sí que había un ambiente sano. Había familias, se podía estar, pero sí que es cierto que según las zonas a las que fuese ya sabías pues, lo que te ibas a encontrar. Es que yo creo que, por ejemplo, hasta los partidos grandes, que no son de mi gusto, pero es que tendrían que estar allí haciendo cosas y deberían de fomentar cosas culturales, deberían de meter dinero y no hacer como un festival de como si contratas a un promotor y viene y te monta un festival, que yo es lo que veo que hay. Sí, yo creo que directamente no tendría que ir ningún partido, tendría que ser una fiesta cultural, que la gente fuese, yo qué sé, distintos grupos de baile folclórico de jotas, que sea algo, pues no lo sé, pues como es en Madrid San Isidro, no deja de ser una fiesta. Se ha degradado también, ¿eh? Sí. Es un poco, como decía la de Más Madrid, reggaetón y no sé qué, pero bueno, lo que en teoría vamos a debería ver aquí ser, en teoría lo que tendría que ser hipotéticamente San Isidro. Sí, porque con las asociaciones, por ejemplo, de baile fuimos nosotros y la única gente joven la llevé yo. No había, era todo gente mayor. Sí. Y es que eso también habría que cambiarlo, porque yo lo siento. Yo tengo que elegir entre poner a Bad Bunny para que la gente perrea hasta el suelo y meter todo el dinero en que vaya gente a ver a esas asociaciones. Sí. Yo tengo claro dónde meter el dinero, aunque sea menos productivo a nivel monetario. Hay cosas, aunque sea ya por buena conciencia, de decir no voy a traer a este, vamos, es que no tiene ni discusión. Pero bueno, por ahí vamos, es el camino que estamos tomando. Bueno, y por último te quería preguntar, no sé si quieres hablar de ello, lo digo por hacerte promoción. ¿Sí? ¿Sacas libro dentro de poco? Sí, estoy en ello. ¿Se sabe ya de qué es? ¿Lo has hecho público? No. Se sabe. Bueno, pues cuéntalo para que la gente lo sepa. Bueno, sí, porque además va a salir dentro de poco. No sé cuándo va a salir esto, no sé si... Esto saldrá en 3 semanas seguramente. Es posible que ya el libro esté Pues entonces dile que lo compren. Libro nuevo, nada que ver con comuneros. Volveré al tema comunero, no en esta ocasión. Este año me ha tocado cambiar de registro. Y no soy muy despistada. A mí me va a traer el iPad para enseñaros la portada, pero bueno. Es una historia de España diferente. Es una historia de España que os va a gustar. Voy desde los visigodos hasta el siglo XX, justo con la muerte de Isabel II, y es una historia de amantes, reinas consortes y concubinas. ¿Con almuzara también? Con almuzaras, se llama Damas de Corona y Alcoba. Bueno, lo bueno es que no lo has traído, pero en edición nosotros sí lo vamos a poner aquí. Aquí aparecerá en así pantalla. Que ya está a la venta, señores. Dejamos ahí el link. Sí. Y espero que os guste. Yo ya me lo leeré y si quieres estás invitadísima para hacerle para moverlo un poco.
Hay chicha, de ahí para Bueno, comentar. yo Bueno, creo que sí, yo creo que va a haber bastante. Y Sí. nada, darte las gracias por venir